Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos acá a resolver la guía de física de primero medio. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera pregunta que nos dice, dada la siguiente onda que esta que tenemos dibujada acá, dibujar en la onda que se propaga una longitud, una amplitud de onda, un valle y una cresta. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar primero que todo lo que es la longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos consecutivos. Por ejemplo, tenemos acá un punto, este de acá, el que llamamos, ¿cierto? El punto máximo lo llamamos cresta, y aquí tenemos otra cresta. Si unimos estos dos puntos consecutivos, ¿cierto? Ahí tenemos dibujado una longitud de onda, ¿ya? También podríamos dibujar, ¿cierto? Una longitud de acá, una longitud de onda de un valle a otro valle. Recuerden que los puntos mínimos, ¿cierto?, de la onda se llaman valle. Si unimos esos dos puntos consecutivos, también aquí estamos dibujando una longitud de onda, ¿ya? Luego nos piden dibujar la amplitud de onda. La amplitud de onda, ¿cierto?, es la distancia que hay desde la posición de equilibrio, que es esta línea que tenemos acá, hacia un punto máximo, que sería la cresta, ¿cierto? Ahí tenemos una amplitud, es la distancia que une esos dos puntos, o desde la posición de equilibrio hacia un valle. Ahí tenemos también otra amplitud. Luego nos piden dibujar un valle y una cresta, y ya lo hemos dibujado en la onda y ya sabemos que los valles son los puntos mínimos de la onda y la cresta los puntos máximos, ¿ya? Luego nos pregunta, ¿cuántas oscilaciones o ciclos realiza esta onda? Para ver eso tenemos que ver de dónde empieza la onda. La onda empieza desde una cresta, por lo tanto tenemos que recorrer una distancia hacia la otra cresta. Ahí cumple un ciclo o una oscilación. Por lo tanto tenemos una oscilación, vamos hacia otra cresta, dos oscilaciones y ahora hacia otra cresta, tres oscilaciones. Por lo tanto, esta onda desde el inicio hasta el fin logró recorrer tres oscilaciones o logró realizar tres oscilaciones. Ahora veamos el ejercicio número 2. ¿Cuál es el periodo y la frecuencia de un péndulo que realiza 12 oscilaciones en 4 segundos? Entonces, recordemos que el periodo, ¿cierto?, se calcula con el tiempo, y el tiempo nosotros lo vamos a dividir por el número de oscilaciones o ciclos, ¿ya? Este péndulo dice que realiza 12 oscilaciones en 4 segundos. Por lo tanto, para calcular el periodo vamos a dividir el tiempo, que son los 4 segundos, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por el número de oscilaciones, que son 12. Si realizamos esa división nos da de 0,3 periódico y la unidad de medida del periodo es el segundo. Luego, para calcular la frecuencia, ¿cierto?, es lo inverso, lo contrario, es el número de oscilaciones dividido el tiempo. Entonces, vamos al cálculo. ¿Cuántas oscilaciones hizo? Realizó 12 oscilaciones. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. 12 dividido 4 nos da de 3 y la unidad de medida es el Hertz. Ejercicio número 3. La frecuencia de oscilación de las aspas de un ventilador es de 5 Hz. ¿Cuál es el periodo de esta oscilación? Entonces, nos vamos. Recordemos que el periodo, ¿cierto?, en términos matemáticos, es lo inverso de la frecuencia. Por lo tanto, es 1 partido por la frecuencia. Como el problema nos da, ¿cierto?, la frecuencia va a ser 1 partido por 5 Hz, ¿ya? Entonces, realizamos la división. 1 dividido 5 nos da de 0,2 y el periodo, ¿cierto?, se mide en segundos. Ejercicio número 4. Una onda tiene un periodo de 0,001 segundos. ¿Cuál es su frecuencia? Para nosotros podría ser un sonido. Bueno, recordemos que la frecuencia es lo inverso del periodo, por lo tanto va a ser 1 partido por el periodo. Entonces, reemplazamos los datos.
1 partido por el periodo, que es 0,001. Realizamos esa división y nos da de 1000 Hz, ¿ya? Luego nos preguntan si para nosotros esta onda podría ser un sonido. Recordemos que el ser humano tiene un espectro auditivo desde los 20 a los 20.000 Hz. Por lo tanto, está dentro del rango de audición del ser humano. Por lo tanto, esta onda sí sería un sonido para nosotros. Problema número 5. Una persona normal puede oír sonidos comprendidos entre los 20 y 20.000 Hz de frecuencia. Si se considera que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, ¿en qué intervalo se encuentra entonces la longitud de onda de los sonidos que oye? Ahora, en este ejercicio nosotros vamos a utilizar la relación que hay entre la velocidad o rapidez de propagación de la onda, la longitud de onda y la frecuencia. Recordemos que cuando definimos rapidez o velocidad de propagación de la onda, utilizamos esta relación matemática, la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, como tenemos dos rangos de frecuencia, ¿cierto? Tenemos los 20 a los 20.000 Hz. Vamos a tener entonces dos rangos, ¿cierto?, de longitudes que vamos a escuchar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Nuestra incógnita es la longitud de onda. Nos dan la frecuencia, sí, tenemos dos frecuencias que es de los 20 a los 20.000 Hz y nos dan la rapidez de propagación, que sería, ¿cierto?, los 340 metros por segundo. Por lo tanto, nuestra incógnita vendría siendo la longitud de onda. Despejamos, ¿cierto? Despejemos la longitud de onda. Si la frecuencia está multiplicando, para el otro lado va a pasar dividiendo. Por lo tanto, para calcular la longitud de onda, va a ser la rapidez dividido la frecuencia. Ahora, vamos a tener dos longitudes de onda porque tenemos dos frecuencias. Entonces lo vamos a hacer con la primera frecuencia, que son los 20 Hz, ¿cierto? Vamos a dividir los 340 metros por segundo dividido, ¿cierto?, la frecuencia número 1, que va a ser la de 20 Hz. Hacemos esa división y nos da de 17 y la unidad de medida de longitud es el metro, ¿ya? Luego calculamos la longitud de onda 2, que va a ser la misma velocidad por la frecuencia número 2, ¿ya? Utilizamos la misma velocidad porque es el mismo medio, ¿ya? Entonces va a ser los 340 metros por segundo dividido ahora los 20.000 Hz. Y eso nos da un valor de 0,017 metros. Entonces, el ser humano escucha desde los 17 metros hasta los 0,017 metros de longitud de onda. Ejercicio número 6. Si una onda en el agua vibra de arriba abajo 2 veces cada segundo y la distancia entre dos crestas sucesivas es de 1,5 metros, nos preguntan cuál es la frecuencia, cuál es la longitud de onda y cuál es la rapidez de propagación. Ya, entonces, para realizar este ejercicio debemos leer y comprender, ¿cierto?, el problema. Nos dicen que una onda en el agua vibra de arriba abajo 2 veces cada segundo. Por lo tanto, nos están dando, ¿cierto?, la frecuencia. Realiza dos, oscilaciones o ciclos en cada segundo, o sea, cada un segundo. Por lo tanto, acá nos da que la frecuencia es de 2 Hz. ¿Ya? Luego nos dice que esta onda, ¿cierto?, tiene en dos crestas sucesivas. Vamos a dibujar aquí la onda. En dos crestas sucesivas, esta y esta, ¿cierto?, hay una distancia de 1,5 metros. Por lo tanto, podemos deducir también aquí que la longitud de onda es de 1,5 metros, ya que recordemos que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos consecutivos, que estos dos puntos consecutivos serían las crestas. Luego nos preguntan cuánto vale la rapidez de propagación. La rapidez de propagación, recordemos que es la longitud de onda por la frecuencia.
ya tenemos, ¿cierto?, la longitud de onda, que es 1,5, y la frecuencia que nos dio de 2 Hz. Por lo tanto, multiplicamos estos dos valores, ¿cierto?, y nos da un valor total de 3, y la unidad de medida es el metro partido por segundo. Problema número 7. Nos preguntan, ¿cuál es la longitud de onda de un sonido de 340 Hz si la rapidez de propagación en el aire es de 340 metros por segundo? Entonces, vamos a volver a utilizar la relación de la rapidez de propagación, ¿cierto?, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. En este problema nos vuelven a preguntar por la longitud de onda. Entonces, esa es nuestra incógnita. Tenemos la frecuencia, ¿cierto?, que es de 340 Hz, y tenemos la rapidez de propagación, que son los 340 metros por segundo. Por lo tanto, ahora despejamos la longitud de onda. Si la frecuencia está multiplicando, para el otro lado va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la longitud de onda vendría siendo la rapidez dividido la frecuencia. La rapidez de propagación es de 340 metros por segundo, ¿cierto? Y la frecuencia es de 340 Hz. Dividimos 340 por 340 y nos da un resultado de 1 metro. Recordemos que la longitud de onda se mide en metro. Problema número 8. Una onda tiene una frecuencia de 100 Hz. Si la rapidez de propagación es de 1000 metros por segundo, ¿cuál será la longitud de onda? Entonces, vamos nuevamente a utilizar la relación rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, nos están pidiendo nuevamente cuál es la longitud de onda y vamos a despejarla porque nos dan la frecuencia, que son los 100 Hz, y la rapidez de propagación, que son los 1000 metros partido por segundo. Entonces, si la frecuencia está multiplicando a la longitud de onda, para el otro lado va a pasar dividiendo y nos queda la relación longitud de onda igual a rapidez de propagación dividido la frecuencia. La rapidez de propagación es de 1000 metros por segundo, ¿cierto? Y la frecuencia es de 100 Hz. Por lo tanto, realizamos la división, ¿cierto? Y nos da que la longitud de onda es de 10 metros. Problema número 9. ¿Cuál de las siguientes ondas tiene mayor frecuencia? Marca con una X. Recuerde que la frecuencia está relacionada con la cantidad de oscilaciones que realiza por segundo, ¿ya? Estamos asumiendo que el tiempo que demoran las dos ondas en ir de aquí para allá es el mismo. Por lo tanto, vemos cuál de las dos hizo más oscilaciones. Y la que más realiza oscilaciones es la onda B, ¿ya? Problema número 10 dice, dada la onda anterior, ¿cuál tiene mayor longitud de onda? Recordemos que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos consecutivos. Por lo tanto, si marco S con S, acá yo tendría una longitud de onda, ¿ya? Y en la onda B tengo que marcar también dos puntos consecutivos, ¿cierto? Y acá tendríamos la longitud de onda de la onda B. Por lo tanto, si medimos, ¿cierto?, la que tiene mayor, la que recorre más metros o más distancia, sería en este caso la onda A. Problema número 11. Dada la siguiente onda, determina el valor de la amplitud, el periodo y la frecuencia con que se propaga. Recordemos que la amplitud es la distancia que hay entre la posición de equilibrio, que es esta línea de acá, hacia un punto máximo o un punto mínimo, que sería la cresta o el valle, ¿ya? Si vemos acá, la distancia de aquí a acá es de 1 metro. Por lo tanto, ¿cierto?, la amplitud de esta onda vendría siendo de 1 metro. Luego, tenemos, ¿cierto?, el tiempo que demora de ir de aquí hacia allá. Por lo tanto, debemos contar la cantidad de oscilaciones o ciclos que realiza esta onda. Parte de la posición de equilibrio, ¿cierto? Y tenemos que ver cuántos ciclos cumple esta onda hasta llegar acá.
Entonces, sube y baja un ciclo, una oscilación. Sube y baja, dos oscilaciones o dos ciclos. Y aquí no alcanza a completar, ¿cierto?, las 3, falta la mitad. Por lo tanto, aquí realiza 2,5 oscilaciones. Entonces, realizó 1, 2 y media, ¿cierto?, oscilaciones en 5 segundos. Por lo tanto, ahora podemos calcular el periodo y la frecuencia. El periodo, recordemos que es el tiempo dividido el número de oscilaciones, y eso nos daría de, ¿cuánto es el tiempo? 5 segundos, y la oscilación es de 2,5. Por lo tanto, realizamos la división y eso nos da un periodo de 2 segundos. Recordemos también que el periodo es el tiempo que demora esta onda en realizar una oscilación. Por lo tanto, podríamos haberlo calculado también de esta forma. ¿Cuánto se demoró acá en realizar una oscilación? 2 segundos, que sería el mismo resultado que tenemos acá. Luego, para calcular la frecuencia, recordemos que la frecuencia es lo inverso del periodo, por lo tanto va a ser 1 dividido t, o 1 dividido el periodo. Y eso sería 1 dividido en 2, y eso nos da un valor de 0,5 Hz. Entonces, la amplitud de esta onda es de 1 metro, el periodo de 2 segundos y la frecuencia de 0,5 Hz. Problema número 12. La siguiente figura se ha graficado una onda sonora producida por la cuerda de una guitarra. Calcular su amplitud, su periodo, frecuencia y velocidad de propagación. Sabemos que la amplitud es la distancia que hay desde la posición de equilibrio hacia un punto máximo cresta, o la distancia que hay desde la posición de equilibrio hacia un punto mínimo. Si medimos, ¿cierto?, esa distancia desde la posición de equilibrio a un punto máximo, ahí nos da un valor de 2 metros. Por lo tanto, la amplitud de esta onda vendría siendo de 2 metros. Luego, para calcular el periodo, tenemos que contar cuántas oscilaciones realizó, ¿cierto? Y aquí podemos ver desde la posición de equilibrio hacia acá una oscilación, 2 oscilaciones, y cuánto tiempo demoró en realizar esas 2 oscilaciones, que es 16 segundos. Por lo tanto, el periodo vendría siendo el tiempo dividido el número de oscilaciones, que el tiempo serían 16 segundos y el número de oscilaciones 2. Por lo tanto, nos da un periodo de 8 segundos. También hubiésemos podido calcular el periodo viendo cuánto tiempo demoró en cumplir una oscilación, y eso ahí nos da un valor de 8 segundos, que es el mismo valor de acá. Luego, para la frecuencia, recordemos que la frecuencia es lo inverso del periodo, por lo tanto sería 1 partido t, y eso sería 1 partido 8, y eso nos da un valor de 0,125 Hz. Luego, para calcular la rapidez de propagación o la velocidad de propagación, necesitamos saber cuánto vale la longitud de onda, y eso lo multiplicamos por la frecuencia. Entonces, nos vamos aquí al dibujito y sabemos que al cumplir 2 oscilaciones recorre una distancia de 10 metros. Por lo tanto, si calculamos la distancia que recorre, ¿cierto?, al cumplir una oscilación, nos daría la mitad, que serían los 5 metros, ¿cierto? 5 metros acá y 5 metros acá, nos da una distancia de 10 metros. Por lo tanto, la velocidad de propagación va a ser los 5 metros por la frecuencia, que es 0,125, y eso nos da un valor de 0,625, y la unidad de medida es el metro partido por segundo. Y ahí tenemos entonces el problema 12 resuelto.